Buenas tardes a todos. Antes que nada, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Les agradezco mucho el que estén aquí, su paciencia, sobre todo después de haber presentado un examen. Pero lo más importante es solicitarles mil disculpas por algo que desconocemos. Nos falló nuestro señor coordinador, que es secretario de la academia, y su panel que estaba programado para estas actividades también tuvo problemas con una cirugía de urgencia y ya no pudo venir acá, pero en obvio y en atención a ustedes vamos a tratar de cubrir este tema. Por supuesto no con un tema neumológico porque no lo tenía preparado, pero creo que si yo les presento hoy un tema que seguramente no han tratado, nos dará la oportunidad de poder reflexionar un poco sobre lo que son los cuidados paliativos en el área oncológica. Pero no en el área oncológica en general, sino en particular hablaremos sobre los problemas que podemos enfrentar en todas las neoplasias gastrointestinales. Ustedes estarán de acuerdo que los cánceres del tracto gastrointestinal es uno de los padecimientos más frecuentes que hoy por hoy nos enfrentamos en la práctica cotidiana. Y dentro de la frecuencia de estos padecimientos, si ustedes recuerdan, el cáncer específicamente del estómago y luego el cáncer de colon, o dependiendo de la institución en donde se haga este tipo de evaluación, se presentan estas características, de tal suerte que el cáncer de colon a veces rebasa en cuanto a incidencia a lo que es el cáncer gástrico. De tal manera que, si ustedes recuerdan, el cáncer gástrico, las más de las veces, como el cáncer de colon, se diagnostica en etapas intermedias y avanzadas, en los cuales las probabilidades de ofertar un tratamiento curativo es poco frecuente. Es por esto que es fundamental que nosotros empecemos a vislumbrar cuáles son las estrategias de las armas terapéuticas desde el punto de vista paliativo que podemos ofertarle a los pacientes que tienen un padecimiento como lo es el cáncer del aparato digestivo. Ya tenemos la presentación. Ya está. Muy bien, gracias. Bien, todos ustedes estarán de acuerdo que hoy por hoy la medicina moderna y en particular el cáncer requiere de un manejo interdisciplinario. De tal suerte que todos ustedes también estarán de acuerdo que ante la presencia de un diagnóstico de un cáncer, habitualmente el paciente lo relaciona con sinónimo de lo que es sufrimiento dado por el dolor mismo del padecimiento o las terapéuticas que se emplean, y habitualmente para el manejo del cáncer pues se requieren tratamientos sumamente agresivos. Pero lo que también las personas habitualmente lo relacionan es con sinónimo de amputación e indefectiblemente con la muerte. Nada más lejos de esta realidad, siempre y cuando nosotros hagamos los diagnósticos tempranos. Lo que sí es cierto, y ustedes estarán de acuerdo también, que dentro de los conceptos claros que deberemos de tener, es que hoy por hoy la cirugía, y en especial la medicina, está encaminada a aliviar el sufrimiento. Con nuestras intervenciones terapéuticas, a veces podemos prolongar la vida, pero no necesariamente así. De tal suerte que lo que pretendemos a veces es también evitar las muertes o las muertes prematuras. En oncología tenemos perfectamente bien establecido cuál pudiera ser el orden que nosotros debiéramos de asumir en estas estrategias terapéuticas. Independientemente de que ustedes empleen la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, los
medicamentos de terapias blanco-molecular, cualquiera de ellos, tienen siempre el concepto, en primer lugar, de preservar la vida. En segundo, dentro de lo posible, siempre respetar la función. Y finalmente, no por ser menos importante, pero en ese orden, son los aspectos estéticos que cada vez cobran también mayor relevancia. Pero hagamos un análisis y enfoquémonos a los problemas gastrointestinales. Todos ustedes saben que en cáncer gastrointestinal la mejor opción terapéutica con la que se cuenta hoy por hoy es con la cirugía. La cirugía puede curar, puede paliar, puede hacer cirugías de rescates. Pero ¿cuál es el panorama actual y la verdad? La realidad es de que, si bien es cierto, la cirugía es la piedra angular de los tratamientos de las neoplasias gastrointestinales, la verdad de las veces es que apenas, cuando mucho, alcanzamos a producir una respuesta terapéutica con intención curativa en una tercera parte de los casos. De tal suerte que las 3/4 partes, el 70% o más de los casos, recibirán solamente tratamientos paliativos, independientemente de cuáles se hagan. Pero lo más curioso y lo más triste del asunto es de que todo este esfuerzo significativo a este gran número de pacientes no nos llevan a ofertarles periodos de supervivencia muy prolongados. Menos del 10% de estos casos pueden alcanzar una supervivencia a los 5 años. ¿Por qué razón no podemos curarlos en estas etapas? Porque la mitad de los casos tienen enfermedad metastásica, o bien, fíjense ustedes, la mayoría de estos tumores, cuando se diagnostican con padecimientos locorregionalmente avanzados que implican, por supuesto, toda una estrategia de manejo, pero que indefectiblemente terminaremos con el fracaso. El cáncer del tracto gastrointestinal, independientemente de la localización, además de la depauperación que puede causar el cáncer, como un fenómeno en el que empieza a alimentarse del huésped, del paciente, van implícitos factores nutricionales importantes y de alto impacto, como son en los cánceres de laringe por problemas de declusión, igual los de faringe, así como algunas neoplasias del tiroides que por infiltración o por extensión y desplazamiento del esófago pueden condicionar un grado mayor o menor de desnutrición. Pero ¿qué decir de los cánceres de esófago? Que al ser un conducto de paso entre el alimento, entre la ingesta del alimento para su digestión en el estómago, este está obstruido por un tumor, o aquellos de la unión esófago-gástrica, o aquellos que han llegado al estómago pero que están ocluyendo el vaciamiento del estómago, como son las neoplasias a nivel de lo que es el antro y el píloro. Y por otra parte, las neoplasias del duodeno, así como las que pueden estar afectadas por el hígado y por el páncreas. Fíjense ustedes, en los cánceres de esófago, en las grandes series, inclusive en las series de nuestros hospitales, vean ustedes, más del 85% de los casos se diagnostican en etapas 3 y en etapas 4. Padecimientos avanzados que, independientemente de la estrategia que se emplee con quimioterapia y o radioterapia o cirugía, los porcentajes de supervivencia serán extraordinariamente bajos, pero que además, por la neoplasia per se, esta contribuye con mucho a un deterioro importante del estado general del paciente, con una pérdida de peso espectacular. Uno, por todo el metabolismo de la neoplasia, pero dos, por un efecto mecánico de esta lesión. De tal suerte que ante el cáncer de esófago, ¿qué panorama nos encontramos? Es un hecho que ante este cáncer tenemos un alto índice de mortalidad,
Por supuesto, una difícil curación, debido a que el cáncer de esófago tiene una extraordinaria y rápida diseminación por vía linfática, tanto a nivel mediastinal como a nivel gastrointestinal, inclusive al retroperitoneo, con metástasis suprarrenales y potencialmente metástasis a lo que es el sistema nervioso central. De tal manera que fíjense ustedes, aquellos pacientes que potencialmente se llevan a cirugía con intento curativo, el 50% de los casos solo podrá ser resecarse. Pero vean ustedes, con un éxito muy escaso, apenas entre un 16 y 67% de los casos tendremos la oportunidad de ver estas recurrencias locales y vean la supervivencia global. Si bien es cierto, hemos avanzado de la época de los 70s a la del 2000, en el cual hemos incrementado la supervivencia, todavía estamos muy lejos de lo deseable y de lo esperable. ¿Qué sucede con otra de las neoplasias a nivel gastrointestinal, como es el estómago? Vean ustedes, esta es la experiencia que también publicamos del Instituto Nacional de Cancerología, en donde ustedes pueden apreciar de su lado izquierdo de la pantalla, en que la mayoría de los casos se diagnostican en etapas clínicas 4. Etapas clínicamente avanzadas, en que por supuesto, vean ustedes, si ustedes comparan la supervivencia de las etapas tempranas, que son las menos, a la mayoría de las etapas en etapas avanzadas, vean ustedes cómo la supervivencia cae dramáticamente por debajo de los 5 años. Los tumores de duodeno, los cánceres de duodeno, son padecimientos ciertamente poco frecuentes. Se consideran que ocupan en menos del 1% de las neoplasias gastrointestinales. ¿Cómo es que se manifiestan estos? Al ser una estructura circular, pueden presentarse como hemorragia, dar datos de obstrucción intestinal, y si están cerca de la papila de Vater, podrán producir un cuadro de obstrucción la vía biliar y por lo tanto un síndrome ictérico. Y vean ustedes, por la localización, estos tumores, alrededor de la mitad de los casos, producen obstrucción de la papila de Vater con el síndrome ictérico que esto nos presenta. Ahora, tratemos los tumores en una forma por región. Y ustedes saben que los tumores de la encrucijada biliopancreático duodenal son tumores que tienen características clínicas muy similares. Fundamentalmente, ataque importante al estado general, síndrome ictérico y por lo tanto, por la localización, los abordajes son similares, aunque las supervivencias pueden ser diferentes. Es mucho mejor una supervivencia de un cáncer de la ámpula de Vater que un cáncer de la cabeza del páncreas. De tal suerte que aquí es donde empieza uno a analizar que cuando no podemos curar a estos pacientes por un síndrome ictérico, lo único que nos interesa es paliar. Y el efecto de la paliación es quitar o aminorar la sintomatología secundaria a la neoplasia. Si el problema es una obstrucción de la vía biliar, ¿qué pretenderemos? El alivio. Al drenar la vía biliar, por supuesto que podremos ayudar a mejorar una serie de sintomatología. Ustedes saben que la retención de las sales biliares, de estos pigmentos biliares, por una obstrucción, y al estar circulando, produce acúmulo en la piel, y esto produce irritación y mucha comezón o prurito. Por supuesto, toda secreción que se estanca es potencialmente infectable, de tal manera que se pueden desarrollar colangitis y, como ya decíamos, un cuadro importante de ataque al estado general con falta de apetito. Entonces, nuestra intención será el de producir un mecanismo que nos permita el drenaje biliar en forma temporal. Pero analicemos el colon. También en el país, por desgracia, la mayoría de los tumores colorectales
Independientemente de la localización que se presente, ya sea una localización distal en rectos sigmoides o en cualquier otra de las estructuras del colon, pero que sigue predominando el recto sigmoide con mucho. Vean ustedes, las etapas clínicas en que los tumores están perforando prácticamente la totalidad de la pared del colon está en casi la mitad de los casos. De tal suerte que, vean ustedes, muchos casos requieren un procedimiento quirúrgico derivativo como una simple colostomía por un proceso obstructivo. Y por supuesto decíamos que el sitio más común es el colon izquierdo. De tal manera que, fíjense ustedes, hasta casi la mitad de los casos podrán requerir de una colostomía, no para curar, sino para paliar el cuadro de obstructivo. Y por supuesto, estos pacientes tienen una morbimortalidad significativa o importante. Es importante señalar que, fíjense, la obstrucción por cáncer de colon se puede presentar hasta en un 30% de los casos. Y fíjense, la mayoría, por supuesto, son cuadros agudos de urgencia que están en etapas avanzadas y que, por supuesto, requieren de este manejo quirúrgico. Pero tenemos que analizar muy bien cuál es la intención de nuestro tratamiento oncológico. Y en cáncer gastrointestinal, ante las etapas avanzadas del padecimiento, no podemos a veces ofertar siempre la cirugía curativa. Tendremos que ofertar el manejo paliativo o bien sostener al paciente en sus etapas avanzadas cuando el proceso es irreversible y nosotros le llamamos en este caso lo que es la buena muerte o calidad de muerte. Los cuidados paliativos deben de planearse, y esto ustedes ya lo saben, desde el inicio mismo del diagnóstico, y esto será invertido en la forma en que progresa el padecimiento y que se requiere a veces de un manejo, como ustedes pueden apreciar, de tal manera que si disminuyen las posibilidades terapéuticas de manejar con intento de curación el cáncer, podrán incrementarse las estrategias paliativas para que este paciente, lo que dure con mejor o mayor calidad de vida. Pero ¿qué debiéramos nosotros decir o de entender como lo que son los cuidados en el paciente con cáncer avanzado y terminal? Cuando se presenta un cáncer avanzado y terminal, los tratamientos curativos no están presentes y sabemos que es una enfermedad ciertamente incurable, que ésta tiende a la progresión, que está limitada en cuanto a sus respuestas terapéuticas, en que puede producir una gran sintomatología que obliga a estrategias de apoyo para estos pacientes y que, por supuesto, el paciente sufre y sufre la familia, sufren los profesionales de la salud y, por supuesto, estos pacientes se enfrentan a una corta estancia de supervivencia y, por lo tanto, nosotros tenemos que ofertarles la mejor calidad posible. Pero, ¿qué pretenderemos nosotros de buscar cuando estamos ofertando cuidados paliativos en el paciente con un cáncer avanzado o terminal? Lo primero, que nunca se nos olvide, el control de los síntomas hasta donde sea posible. 2, procurar siempre un apoyo emocional. Y tercero, siempre establecer una adecuada comunicación, no solamente con el paciente, sino con la familia y con el resto de los facultativos, para que todos nos pongamos en sincronía y podamos trabajar en un proyecto que le ayude a este paciente a vivir mejor los últimos días. Pero la cirugía, además de la intención curativa, ¿cómo pudiera contribuir al manejo paliativo? Fíjense ustedes, la cirugía per se puede ayudar al control del dolor. ¿Cómo? Realizando un procedimiento derivativo, quitando un problema de hemorragia por una ulceración del tumor, drenando una vía biliar que por la escolestasis facilita o posibilita la
situación de una sepsis y que pretendemos con esto obstruir, quitar la obstrucción y mejorar la calidad de vida y dentro de lo posible ofertarle un soporte nutricional. Pero ¿qué deberemos entender como una fase terminal del padecimiento? Esta es una fase progresiva en el cual el Karnofsky, que nosotros llamamos, o el estado general y funcional del paciente, está sumamente deteriorada por abajo del 40%, pero que también estamos conscientes por los cuadros clínicos, por la epidemiología, los factores pronósticos y la experiencia registrada en nosotros mismos y en la literatura, que la expectancia de vida no será mayor a los 6 meses y podrá ser inclusive menor a los 2 meses. Que el hecho de tener este padecimiento condiciona una cascada de insuficiencia en la función de diferentes órganos y que todos los tratamientos oncológicos está documentado plenamente que son ineficaces. Por supuesto, muchos de estos pacientes también a veces pretenden recurrir a lo que es la medicina alternativa, hoy conocida como la medicina alternativa, integrativa. Llámese lo que es Feng Shui, acupuntura, hierbas, desde las píldoras de cascabel hasta el elemento del alacrán azul que está muy comercializado en Cuba, factores de crecimiento, de tal suerte que todas estas alternativas pudieran ser en cierta manera algún sostén para el paciente, pero que algunos también pueden producir toxicidad significativa. Y por supuesto que el paciente se presenta con complicaciones irreversibles. ¿Qué pretenderemos nosotros de conseguir con la cirugía paliativa? Está muy claro. Pretendemos ofertar mejor calidad de vida, corrigiendo los síntomas causados por una enfermedad avanzada, independientemente de que este paciente viva mucho o viva poco. La cirugía no curativa es el interés que nosotros estamos pretendiendo de buscar curación menor cuando hay una enfermedad residual o márgenes positivos o hay una irresecabilidad total de este tumor por la gran carga tumoral. ¿Qué es lo que nos obliga a veces a hacer procedimientos quirúrgicos de urgencia como cirugía paliativa? Ya lo hemos dicho. Los pacientes se complican con obstrucción tumoral, con hemorragia del mismo tumor, o bien este se puede perforar hacia el interior de la cavidad abdominal. Hay mayor dolor, vómito, incapacidad para la alimentación y se puede manejar un síndrome ictérico. Y fíjense ustedes, en algunos casos también tendremos que considerar si la intervención quirúrgica puede ser de utilidad, ya que en pocos casos a veces también puede ser útil, ya que la cirugía puede ser apenas tan útil como en un 12% de los casos. Si no podemos obtener esos resultados mejores y tener mayores probabilidades de paliación con menos muerte y mortalidad que con la cirugía, ¿qué tendremos que hacer? Deberemos de auxiliarnos de otros procedimientos terapéuticos que no necesariamente son quirúrgicos, pero que sí son intervencionistas, como son las posibles endoprótesis del tubo digestivo. Y vean ustedes que hoy prácticamente cualquier nivel del tracto gastrointestinal puede ser susceptible de ser colocada una endoprótesis para que el paciente pueda mejorar su sintomatología en cuanto a náusea, vómito, dolor, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico.
¿Cuál será el objetivo que pretendemos nosotros al tratar de colocar una endoprótesis a nivel del tracto gastrointestinal? En primer lugar, garantizar o restablecer la permeabilidad del lumen gastrointestinal. Esto que nos permita, a través de una prótesis que pueda estar bien colocada, que permanezca un tiempo prolongado, que no se infecte y que no necesariamente pueda realmente estar causando más problemas. Es importante que sea bien tolerada y a bajo costo, que ofrezca calidad de vida, dentro de lo posible, que racionalice la cirugía o la evite y en lo posible disminuya la mortalidad. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que además de la patencia del tracto gastrointestinal, deberemos de considerar la posibilidad de estrategias, si bien no curativas, que nos puedan sumar este efecto, como son la misma cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o finalmente los procedimientos endoscópicos. Hoy contamos con una extraordinaria gama de procedimientos de paliación endoscópicos, como son las dilataciones, las sondas, los no térmicos, como son aquellos que están acompañados de la terapia fotodinámica, de la inyección transmural de algunas sustancias, o los térmicos, como el láser, el bipolar o las endoprótesis. Todas tienen indicaciones específicas y dependerá también del grupo de la experiencia que se maneje. Vean ustedes cómo la estenosis del esófago puede ser susceptible a través de lo que es la terapia endoscópica, en que se introduce la sonda y esta sonda produce una distensión de un balón y luego se coloca una malla expandible para que pueda garantizarse la permeación de lo que es el tracto gastrointestinal. Vean ustedes cómo hay algunas mallas que son expansibles y que al expandirse están cubiertas de una sustancia que se llama Ultrafex, que nos permite evitar que el tumor también crezca a través de lo que es estas áreas y se pueda mejorar con mucho lo que es verdaderamente la posibilidad de mayor permanencia en el tiempo de lo que pueda permanecer esto. En algunas ocasiones la gente dice que independientemente de que haya tumores avanzados, es posible realizar cirugía. Analicemos específicamente el caso de los cánceres gástricos. Los tumores gástricos se deben de considerar en etapas avanzadas como los T4 como sinónimos de irresecables. ¿Habrá la posibilidad de hacer procedimientos quirúrgicos desde el punto de vista paliativo? ¿O realmente tendremos la posibilidad de curar estos tumores tan extensos? Y si estos tumores son tan extensos que están infiltrando estructuras vecinas como pueden ser el colon, el vaso, ¿podríamos nosotros hacer resecciones multiorgánicas? ¿Cuáles son los órganos que pudiéramos resecar? ¿Qué pudiéramos hacer en procedimientos de lo que son las linfadenectomías? Y si todavía está indicado en estos casos utilizar quimioterapia y radioterapia. Hoy se sabe de que está perfectamente bien identificado quiénes pudieran ser los candidatos a una cirugía con intención de resección multiorgánica. Y vean ustedes que la cirugía curativa está indicada en estos pacientes cuando los tumores son perfectamente resecables independientemente de los órganos que estén afectados. Vean este caso de un cáncer de estómago en que hubo necesidad de hacer una resección del vaso y una resección del colon para garantizar que no se dejara tumor. Pero es importante tener en cuenta el estado nutricio del paciente, el mecanismo inmune que puede él afrontar un procedimiento quirúrgico, qué tanto de reserva cardiopulmonar tenemos para que este paciente se maneje, cómo está funcionando su hígado y si es capaz de hacer un metabolismo razonablemente satisfactorio, si tenemos un adecuado gasto renal que no esté incapacitado por una terapia concomitante
o bien en que se requieran de diálisis peritoneales o de hemodiálisis. Bien, si esta enfermedad es solamente locorregional y no hay extensión ganglionar más allá de la resección, si no hay diseminación periaórtica, si no hay diseminación transelómica que produzca implantes peritoneales y por supuesto que con el procedimiento quirúrgico estemos garantizando una relativa o baja morbimortalidad. ¿Cuál es la experiencia en estos tumores? Y vean ustedes que cuando los casos son perfectamente bien seleccionados, puede haber supervivencias razonablemente mejores cuando se hacen resecciones multiorgánicas que cuando no se hacen resecciones. Pero además de la resección multiorgánica, aquí a su derecho, que está con rojo, vean ustedes cómo cuando está acompañada de una linfadenectomía y una linfadenectomía bien hecha, puede hacer la diferencia en cuanto al tiempo en la supervivencia. En otras ocasiones es necesario recurrir a procedimientos alternativos para lo que es la alimentación. Y ustedes seguramente conocen la técnica de la gastrostomía que tradicionalmente se hacía a cielo abierto. O es un hecho que la gastrostomía también se puede realizar a través de un procedimiento endoscópico con un paciente externo, con anestesia local y que será de extraordinaria forma de ayudar a un paciente en ese apoyo nutricio. Ahora pasemos a los tumores de la encrucijada biliopancreático biliar, en el cual es posible colocar a través de la vía endoscópica drenajes biliares que nos permitan liberar de la obstrucción y que eventualmente nos permitan que al quitar esta obstrucción haya este drenaje biliar y evitar la colestasis. Técnicas, materiales, formas, hay muchas. Pero las más importantes y las más útiles hoy son las prótesis biliares autoexpandibles, que es un método que tradicionalmente se hace por vía endoscópica con un porcentaje extraordinariamente elevado de éxitos y que al estar cubiertas estas prótesis nos permiten que estas prótesis queden más tiempo, que no se obstruyan por el crecimiento tumoral y por lo tanto, fíjense ustedes cómo la permeación de estas prótesis puede estar en más del 80% a casi más de un año de funcionalidad. Tiempo en que a veces el paciente no llega a sobrevivir. Pero también fíjense ustedes, a veces no siempre es hacer posible que el procedimiento endoscópico sea por la vía aerodigestiva. En otras ocasiones tendremos que hacer una derivación transgástrica, transduodenal o percutánea, transperitoneal, que nos permita en primer lugar el pasar una guía, identificar la vía biliar y a través de esa guía introducir dilatadores progresivos para luego colocar esta prótesis que permita el drenaje cuando las probabilidades de que no podamos tener un acceso por la ámpula de Bate fuera posible. En otras circunstancias, todavía sigue siendo válido, en aras de producir un drenaje biliar, la posibilidad de llevar a estos pacientes a cirugía y, si es posible, colocarles una sonda en T en lo que es el colédoco y hacer un drenaje percutáneo que nos permita esta disminución de la ectasis biliar y por lo tanto de los problemas infecciosos. Lo más deseable, lo más práctico, lo más útil y lo menos traumático es a través de una colangio por drenaje transgástrico. En la mayoría de las veces para colocar estas prótesis es necesario realizar una pequeña papilotomía o hacer una tumorectomía de lo que es el ámpula de Bate con el objeto de alojar esta prótesis. Pero los casos en el cual el duodeno esté obstruido por tumor, hoy existen opciones
muy importantes para ayudar a estos pacientes que no son operables, como es la colocación de las prótesis endoluminales intraduodenales que nos permiten garantizar la patencia, el drenaje de lo que es el duodeno, como ustedes lo pueden apreciar aquí en forma esquemática, para que este paciente no solamente tenga permeación a nivel del tracto gastrointestinal, sino que además tenga la posibilidad de un drenaje biliar endoluminal que va a ser mucho más sencillo en su manejo en cuanto a los electrolitos y en cuanto a la misma forma de alimentación. Prótesis hay de diferentes formas, diferentes calidades, diferentes tejidos, diferentes materiales, pero todos conllevan el mismo objetivo, el mantener la permeabilidad del conducto duodenal. En otras circunstancias, el médico se enfrenta en otra localización, como decíamos. El colon no es infrecuente que esté obstruido y es importante que en muchas ocasiones, si no es posible un procedimiento quirúrgico resectivo, podamos hacer una derivación a través de una colostomía. Pero si se tiene la experiencia, el recurso y la posibilidad de liberar esa estenosis a través de una endoprótesis a nivel de lo que es el colon, podrá ser factible que el paciente tenga mucho mejor calidad de vida con menos problemas para su supervivencia por la morbimortalidad. En conclusión, ¿qué pudiéramos hablar sobre las estenosis del cáncer del tubo digestivo y el empleo de las prótesis para estas? Sabemos que las endoprótesis hoy, con la experiencia que se ha alcanzado, es un método efectivo y sumamente seguro. Vean ustedes cómo puede ser un método tan efectivo con un porcentaje de éxito de casi más del 94% de los casos, pero porque por supuesto se requiere tener acceso a este tipo de prótesis, se requiere de experiencia del endoscopista y de decidido apoyo del cirujano, y que es importante señalar que en algunas obstrucciones como es el duodeno y como es el colon, tendremos que considerar la posibilidad de estar cambiando estas prótesis y analizar el costo-beneficio del estarlas cambiando, o bien de realizar un procedimiento derivativo quirúrgico para saltar esta obstrucción. Son necesarios también más estudios controlados para comparar diferentes tipos de prótesis y con mayor número de enfermos, que eso es en lo que estamos hoy por hoy. Otra de las formas a veces de paliar es cuando existe la carcinomatosis peritoneal. Cuando existe la carcinomatosis peritoneal, lo que uno tiene que pensar que es que el paciente se siente con una distensión abdominal, no puede comer, no puede respirar, no puede estar en decúbito dorsal. ¿Qué pudiéramos hacer por estos pacientes desde el punto de vista paliativo? Lo mejor es una paracentesis. ¿Por qué? Porque al drenar el líquido, aunque éste se vuelva a formar, es una forma de que el paciente se pueda sentir un poco mejor, aunque forma transitoria. Y es importante que nos llevemos este concepto, porque ya ven ustedes la cantidad de tumores, tanto del aparato gastrointestinal como de otras estructuras, que potencialmente pueden producir carcinomatosis y la presencia de ascitis. De tal manera que la paracentesis hoy por hoy sigue siendo muy importante. Pero hablemos un poquito más sobre la diseminación transcelómica. Se ha intentado que cuando existe carcinomatosis, múltiples opciones terapéuticas como son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y los agentes biológicos. Y vean ustedes que cuando la enfermedad está avanzada por carcinomatosis, las probabilidades son escasas. Sin embargo, gracias a Sugar Baker, un cirujano norteamericano, se empezaron a crear con ingenio las técnicas de citorreducción acompañadas con el HIPEC, con quimioterapia intraabdominal e hipertermia,
por arriba de los 42 grados centígrados. Vean ustedes cómo en este cuadro de carcinomatosis peritoneal, una foto que me regaló el doctor Paul Sugarbaker, se colocan electrodos y se colocan circuitos que permitan circular lavados peritoneales con temperaturas permanentemente sostenidas de 42 grados centígrados al interior del abdomen, y que con esto se pretende evitar, cerrando el abdomen, que haya fuga de calor para tener una concentración mayor de esta temperatura y poder así ayudar a destruir algunas de las células tumorales. De tal suerte que ya hay máquinas bombeadoras permanentemente de estas sustancias. Esta es con la técnica abierta, pero hoy cada vez es más empleada la técnica cerrada, que nos permite en un momento dado el manejo de otro tipo de situaciones. Otro de los problemas de las enfermedades avanzadas del cáncer gastrointestinal son las metástasis o la presencia de derrames pleurales o pericárdicos. De tal suerte que vean ustedes cómo aquí, en este paciente que desarrolló un derrame pleural izquierdo secundario, un cáncer de esófago, es posible paliarlo a través de una pleurotomía cerrada con un trocar para drenar esta gran cantidad de líquido pleural que le permite al paciente respirar en forma mejor, y que, si bien es cierto, no le quitamos todo lo que son las enfermedades metastásicas al parénquima pulmonar, al quitarle la citis, el paciente mejora, al quitarle el derrame pleural, el paciente mejora, aunque tiene todavía un poco de derrame pleural. Estas son medidas paliativas desesperadas. Pero, ¿qué es lo que esperan los pacientes con otro tipo de medicina? Porque habitualmente los médicos decimos, ya no hay nada que hacer. Yo creo que la filosofía debe ser diferente. Cuando no se puede hacer ningún manejo terapéutico curativo, hay muchas cosas que hacer desde el punto de vista paliativo. Y entre ellos se considera la medicina alternativa o integrativa. ¿Qué es lo que espera un paciente de la medicina alternativa? Si usted, doctor, no me puede curar, no me puede paliar, no me puede ayudar, voy a buscar una opción terapéutica que me permita un alivio sintomático, que tenga una mejor tolerancia para los tratamientos, un tratamiento que me mejore mi sistema inmune para defenderme mejor, por lo tanto que me ofrezca calidad de vida y potencialmente esperar un milagro. Y aquel paciente que está desahuciado busca todo para tratar de que esto no suceda. Y tampoco podemos nosotros negarle esa posibilidad. Pero lo que sí es importante es saber y informarle al paciente que la medicina alternativa, integrativa, tiene que ser hecha con mucho criterio y por alguien que verdaderamente tenga experiencia en los procedimientos. Y fíjense ustedes, a veces los pacientes no nos confiesan que además del tratamiento oncológico tradicional y clásico, están recibiendo medicina alternativa. Están tomando hierbas, o se acogen a terapias espirituales, o están tomando homeopatía, o algunos les practican acupuntura, otros reciben masajes y técnicas de relajación. Por eso es importante la comunicación, porque a veces el simple hecho de estar ingiriendo en grandes cantidades ajo comestible, ustedes saben que tiene propiedades anticoagulantes, y si nosotros le estamos dando un antiadhesivo plaquetario o un anticoagulante y no sabemos que está recibiendo ajo o que está comiendo mucho ajo, podemos tener problemas de sangrado. Por eso es importante no satanizar a la medicina desde el punto de vista que no es una medicina ortodoxa, es una medicina alternativa. Pero es importante saber qué está haciendo el paciente, porque es algo que puede contribuir a que se esté dañando. Es por esto
que el problema del paciente oncológico en etapas avanzadas no tiene un problema. Todos tenemos muchos problemas a los cuales debemos de ayudar, contribuir y colaborar. Hoy no se concibe el tratamiento exclusivamente en un área de la medicina. Deben de participar el cirujano, el anestesiólogo, el algólogo, el internista, el intensivista, el tanatólogo, las enfermeras, los médicos de rehabilitación, nutriólogos, psicólogos, sacerdotes, todos, sobre todo cuando el paciente ya está en una etapa de cuidados paliativos avanzados. Es tal el problema de magnitud que muchos de estos pacientes han ido presionando a la misma comunidad médica para que hoy por hoy se esté generando un movimiento de hacer un médico experto en una subespecialidad que fueran los cuidados paliativos. Y ya instituciones tan serias como el American Board de Especialidades aprobó esta especialidad en la Unión Americana, y hoy por hoy en la Unión Americana hay más de 1.300 hospitales que están ofreciendo oficialmente los servicios de cuidados paliativos. Hay en la Unión Americana más de 65 programas registrados y autorizados para capacitar, y por lo tanto, fíjense ustedes, están abandonando los cirujanos de mayor edad que ya empiezan a tener dificultades desde el punto de vista de la visión, del manejo, de la destreza. Sus habilidades quirúrgicas las empiezan a dejar y empiezan a migrar a dar manejos paliativos. Vean ustedes que requiere un entrenamiento por lo menos inicialmente de 1 año, que esto también hace complejo el manejo y el número de especialistas que debemos estar preparados para esto. Lo que sí es importante señalar, que en los tumores del tracto gastrointestinal, el cirujano, si bien es cierto, sabe que la cirugía puede ofertar tratamientos curativos, las más de las veces será con intención paliativa, todo en aras de ofrecer calidad de vida. En conclusión, ¿qué pudiéramos hacer de este análisis de la revisión de los cuidados paliativos en el paciente con cáncer del aparato gastrointestinal? Es importante señalar que los cuidados paliativos deben de ser administrados por un equipo multidisciplinario, en que si hay dolor, pues se maneje por un anestesiólogo, en que si se requiere un procedimiento quirúrgico sea manejado por un cirujano, si se requiere un apoyo nutricio por un nutriólogo, que es importante la cirugía paliativa como parte de los cuidados que se pudieran ofrecer, y que la cirugía paliativa es moral y éticamente tan legítima como la cirugía curativa. Se deben, sobre todo, cuidar los derechos de los pacientes, respetar su autonomía, los principios de beneficencia y no maleficencia, cuidando los aspectos éticos. Y recordar que el objetivo es mejorar la calidad de vida o desaparecer los síntomas en pacientes con enfermedad avanzada. Con esto pongo a su consideración el tema. No sé si haya preguntas, comentarios, observaciones. Estoy abierto para sus observaciones. Sí, doctor. Doctor, de lo que mencionó, ¿es más frecuente el cáncer gástrico que el cólon? Depende de dónde. Si usted acude, por ejemplo, al Hospital General de México, la frecuencia de cáncer gástrico dentro de los aparatos, los cánceres del tracto gastrointestinal será mayor. Si usted va a Chiapas, al estado de Chiapas, es un estado endémico con cáncer gástrico. Pero si usted va a un hospital privado en esta ciudad, o va al Instituto Nacional de Cancerología, o al Centro Médico Nacional, al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, el cáncer de colon predomina con mucho que el resto de la población, en esa proporción. Primero es el colon, luego vías biliares y estómago. Mientras que en un hospital general puede ser primero estómago, vías biliares y colon, o estómago y colon. Son los 3 primeros que están compitiendo. ¿De qué depende esto?
depende de los estilos y la forma de vida, usted lo sabe, la dieta abundante en residuos, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Oiga, doctor, Sí. En cuanto a sus tratamientos de tipo paliativo, ¿sí ha visto que hay mejoría en algunos pacientes que ellos acostumbran, aparte de estar tomando, digamos, la quimio, la radio, tratamientos paliativos como venenos de algunos animales? ¿Hay mejoría o no? ¿O es algo nada más como para que ellos sientan la mejoría o calidad de vida? La mejoría está en la economía de quien vende los productos, no de quien se los toma. Con decirle de que por la falta del control de calidad, inclusive de estos fármacos de dudosa procedencia, pueden ser tóxicos, muy tóxicos, de tal manera que esto realmente no funciona. Hoy por hoy, de la medicina integrativa, existe en los Estados Unidos de Norteamérica el Instituto Nacional de Medicina Integrativa, que está dentro del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, con un presupuesto. Y el instituto no está para curar pacientes con estas disciplinas, sino para hacer protocolos de investigación verdaderamente fidedignos que permitan documentar si funcionan o no funcionan los tratamientos integrativos o alternativos. Por supuesto que ninguno ha demostrado. Yo laboro en el Instituto Nacional de Cancerología. A mí me tocó uno de los estudios con el agua de Chaína, no sé si se acuerdan ustedes, y el agua de Tlacote también, y la Chaína en gotas, la araña de gato también. Ninguno de esos fármacos ha mostrado científicamente ser exitoso. Yo les voy a decir algo, nada más reflexionen. Si esto hubiera sido exitoso, el Premio Nobel Universal de Medicina y en Ciencia se lo hubieran dado al que lo descubrió. Y eso no ha pasado. Y acuérdense que lo más importante es la prueba del tiempo y las estadísticas. Han hecho más daño que beneficio. Pero aquí el punto es que los pacientes buscan una esperanza. Por eso es importante la comunicación. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿cómo podemos saber nosotros qué tanto puede beneficiar o perjudicar la práctica de alguna de estas ramas paliativas? Cuando eso lo conocemos, por ejemplo, comentaba hace unos momentos en cuanto al consumo de agua. Estaba comentando que tiene propiedades anticoagulantes. Sí. Ahora mismo las conocía. Igual puede suceder con otro tipo de sustancias, como decía, de la chaína, que no conocemos, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente que nos dice, oiga, doctor, estoy tomando o practicando este tipo de remedio totalmente desconocemos, ¿cómo podemos guiar, aconsejar a ese paciente cuando no tenemos la referencia de las sustancias o demás cosas? Mire, la palabra es prudencia, doctor. Cuando usted no conoce tampoco puede descalificar. Por eso es importante que uno se familiarice con las prácticas de medicina alternativa, no para recomendarlas, sino para conocer sus riesgos. Procedimientos como el Tai Chi, como la acupuntura, por alguien que verdaderamente tenga conocimiento, puede tranquilizar, puede ayudar al espíritu, a la tranquilidad del individuo, pero no modificar la sintomatología. Pero lo que sí le puedo garantizar es que cualquier sustancia que se considere, aunque sea natural, puede ser tan tóxica o más, y más cuando se asocian a los fármacos que nosotros estamos empleando. De tal manera que el mensaje es no recomendar medicinas alternativas. Y cuando les pidan su opinión respecto a esto, ser sinceros y decir, no conozco, no sé, déjenme investigar e informar. Pero ninguno de los procedimientos de medicina alternativa hoy por hoy está probado que funciona. Muchas gracias. Buenas tardes y estamos en contacto.